Bueno, señores estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. A nombre del Colegio Técnico Ecuador, a nombre del economista Oscar Hidalgo y a nombre de mi persona, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia de lo que es física. Listo, pero como usted sabe, siempre damos una pequeña introducción motivadora, ¿no? Pero con ustedes yo ya tuve pues el día lunes y física pues es un tema que necesitamos de mucho tiempo. Adicional, quiero decirle que adicional de este video, pues yo voy a grabar otro video más particularmente y ese le voy a enviarle, entre estos días le voy a enviarle de cómo se realizan ciertos ejercicios de velocidad y de aceleración para que usted vaya adelantando, porque usted sabe que media hora en el Zoom pues no nos da la capacidad para explicar, aunque sea un solo ejercicio. Entonces, hoy usted va a ver, pues en este video vamos a completar los temas de cinemática, pero los ejercicios voy a hacer yo otro video y este le voy a enviar a usted. ¿Sí? Listo. Entonces, seguimos con el tema de cinemática. Como usted recordará que era la cinemática, pues solamente es el estudio del movimiento. ¿Sí? Listo. Cinemática me habla solamente del estudio del movimiento. Entonces, no se olviden, señor estudiante, cuando estudiamos dinámica, pues prácticamente allí estudiamos quién produce este movimiento. Pero mientras estamos en cinemática, pues prácticamente estudiamos específicamente el movimiento. Listo. Recuerde, señor estudiante, que hemos visto elementos, pues no, los elementos que componen la cinemática. Entre esos hemos visto lo que es el, el, sistema de referencia, hemos visto lo que son las partículas, qué es la partícula, qué es la posición, qué es el desplazamiento, qué es la distancia, qué es la trayectoria, todos estos elementos hemos visto. Hoy vamos a incrementar un poco más de estos conocimientos y uno de ellos pues prácticamente es la rapidez media, ¿sí? Entonces, ya tenemos estos conocimientos que vimos en la clase anterior, ahorita vamos a comenzar a seguir completando los conocimientos para tener todas las definiciones claras de lo que es cinemática. Entonces tenemos lo que es la rapidez media. Cuando hablamos de media, de rapidez media, velocidad media o aceleración media, pues prácticamente estamos hablando de una ponderación. No estamos hablando de que exactamente tiene que ser, que es la cantidad exacta la que estamos buscando, sino que vamos a hacer una ponderación de estas medidas. Pero ¿por qué no queremos sacar todavía exactamente las medidas? Porque primero quiero que usted conozca qué es la rapidez, cómo funciona la rapidez, qué es la velocidad, cómo funciona la velocidad y de la misma manera la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a sacar ponderaciones, por eso le llaman rapidez media, velocidad media y aceleración media. Lo más importante es que usted conozca los conceptos de las tres variables que le indiqué. Listo, y comenzamos con lo que es la rapidez media. ¿Sí? Recuerde que veníamos viendo los elementos y este es uno de los elementos que también vamos a estudiar. Listo. Dice que la rapidez media es la distancia que recorre un objeto dividida entre el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Como la distancia y el tiempo son cantidades escalares, también lo es la rapidez y nos indica únicamente lo rápido que se mueve un objeto. La unidad de medida es el metro sobre segundo en el sistema internacional. Y si es que de pronto estamos en el sistema inglés, pues usted sabe que de pronto ahí es la pulgada. Entonces, en vez de MC, va a estar FT sobre S, sobre segundo. Listo. Entonces, vamos desenvolviendo esto que es rapidez media. Dice que la rapidez media es la distancia. Nosotros estudiamos lo que era la distancia. Recuerda, en cinemática, en la clase anterior vimos lo que era la distancia. Entonces, la distancia es una medida escalar. Le ponía un ejemplo de que si yo corro 2 metros hacia la derecha, 2 metros, o sea, mi distancia es 2 metros, y si voy 2 metros más, pues yo sumo, porque son medidas escalares, son 2 metros más 2 metros, estamos hablando que son 4 metros de distancia que he recorrido, ¿sí? Entonces, la rapidez también es una medida escalar, porque está en función de la distancia. Entonces dice que es la distancia que recorre un
que recorre un objeto dividida entre el tiempo. Listo. Entonces, para yo calcular la rapidez, tengo que tener yo una distancia y un tiempo. Sí, entonces voy a ponerle de pronto ahorita un ejemplo. Usted puede ver en la parte de acá abajo, tengo un vehículo que va a recorrer una distancia y va a recorrer un tiempo. Recuerde que cinemática solamente estudia el movimiento. Quien lo produce, eso no. Eso estudia la dinámica, eso no vamos a estudiar. Solamente vamos a estudiar lo que es el movimiento. Entonces usted puede ver, vemos cómo la partícula, se lo conoce como partícula en física, ¿no? Pero aquí le voy a decirle que es un vehículo, ¿no? Un vehículo corre una distancia de 120 kilómetros. Estamos hasta ahí, una distancia de 120 kilómetros, medida escalar. Pero para yo sacar la rapidez, tengo que esta distancia dividirla sobre el tiempo. Entonces tengo mi fórmula ya. Rapidez es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Rapidez es distancia sobre tiempo. Si usted puede ver en la parte de acá, pues yo le hice el triángulo para un despeje de fórmulas. Este triangulito nos va a servir de aquí en adelante para que hasta que usted pueda ir descifrando este tipo o ya acordándose las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para saber qué fórmula tengo que hacer cuando me toque? Bueno, ya vamos a ver en el ejercicio, pero este es el triángulo para el despeje de fórmulas, que le dejo aquí. Tenemos distancia, aquí tenemos la rapidez, o en otra fórmula, de pronto aquí encontramos la velocidad, y aquí le tenemos al tiempo. Sí, siempre este triángulo vamos a tener para el despeje de fórmulas. Listo. Pero ahorita vamos a ver lo que es la rapidez. Entonces vemos que el vehículo o la partícula está en el sistema de referencias, ¿sí? En el eje de las Y y en el eje de las X tenemos una posición 1 y una posición 2, ¿sí? O posición final, o posición inicial, o posición sub cero, como le dicen, o posición final, ¿sí? La rapidez, no se olvide, que es la distancia sobre el tiempo. Entonces, para que usted tenga claro qué es la rapidez, cuidado, usted se confunda rapidez con velocidad. La rapidez me indica que la partícula o el vehículo se ha movido, esta partícula, ¿qué tan rápido se ha movido? Eso es lo que me indica la rapidez. Esta partícula o el vehículo, ¿qué tan rápido se ha movido? Entonces, como es escalar, yo puedo sumarla. Por ejemplo, si digo, bueno, ahorita me paso al ejercicio, ¿no? Dice, un automóvil viaja de una ciudad A hasta una ciudad B, separadas por una distancia de 120 kilómetros. Usted puede ver acá, tenemos 120 kilómetros. Sí, la distancia 120 kilómetros. Y llega a su destino, a la ciudad B, en 2 horas. Entonces tenemos 120 horas, este vehículo va a cubrir esta distancia en 120 kilómetros y en 2 horas. ¿Sí? ¿Cuál es la rapidez media? Listo. Entonces me dice que tengo que buscar la rapidez. Voy a mi triángulo de fórmulas, tapo con el dedito aquí la R y tengo que dividir la distancia sobre el tiempo. Entonces lleno mi fórmula, distancia sobre tiempo. Listo. Y pues prácticamente lleno los datos. Distancia tengo que es 120 kilómetros. Pongo 120 kilómetros y dice que mi fórmula es distancia sobre tiempo. Entonces tengo 120 kilómetros de distancia y ahora lo pongo el tiempo. Listo. Una vez que yo pongo en la calculadora 120 dividido para 2, me da a 60 kilómetros por hora. O sea, ¿qué significa esto? Que la partícula se ha movido, ¿sí? A una rapidez de 60 kilómetros por hora. Estoy diciendo que la partícula o el vehículo se ha movido a una rapidez, no estoy diciendo velocidad, a una rapidez de 120 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasaría si yo voy a una distancia de 240 metros? Sí, esta distancia vemos 120 kilómetros. Ahora voy a correr
una distancia de 240 metros. Entonces, como es una medida escalar, ¿no es cierto? Es una medida escalar, entonces prácticamente yo tendría que, mi rapidez tendría que ser 120 metros. Porque si yo de distancia le hice a 120 kilómetros de distancia y recorrí 60 kilómetros, ahora en 240 kilómetros, pues mi rapidez sería de 120 kilómetros. Pero si usted puede ver, el tiempo yo no le he cambiado. ¿Sí? Recuerde que está en función del tiempo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho aquí para que me salga 120 kilómetros? He aumentado mi distancia, ¿no es cierto? He aumentado mi distancia a 240 metros, pero en la misma cantidad de tiempo. Entonces, para cubrir mi movimiento tiene que ser mucho más rápido, ¿sí? Entonces, mi movimiento ha sido a 120 kilómetros, o sea, mi rapidez ha aumentado para yo cubrir esta distancia de 240 metros en 2 horas, ¿sí? No, es un poquito complicado de pronto, pero poco a poco usted me va a ir comprendiendo, ¿sí? Entonces, usted quiero que sepa que esta es una medida escalar, es una medida escalar. Entonces, si yo pongo más distancia al mismo tiempo, pues prácticamente, si aumento aquí 120 kilómetros el doble a 240, pues prácticamente mi rapidez también se aumenta porque es escalar. Yo lo puedo hacer de esta manera. También multiplicarle por 2 y se aumenta a 120, teniendo las mismas 2 horas. Vuelvo a repetir, he aumentado mi distancia, ¿sí? En el mismo valor del tiempo. ¿Qué significa esto? Que 120 kilómetros es mi rapidez de movimiento. Sí, me he movido mucho más rápido que en la primera situación. Ahora, dice, si la situación entre la ciudad A y la ciudad B es decir, perdón, si la distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 140 kilómetros, entonces en el segundo ejercicio yo cambio la distancia. Entonces ahora tengo 140 de distancia. Y me dice que mi automóvil recorre con una rapidez de 25 metros sobre segundos. ¿Cuál es el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia? Ahora, ¿qué me está pidiendo aquí? Ya tengo distancia y tengo rapidez. ¿Qué es lo que me falta? Tiempo, me dice. Entonces, si tengo que buscar tiempo, tapo con el dedito el tiempo y sé que tengo que dividir distancia sobre rapidez. Entonces, tengo aquí a la fórmula. Tiempo es igual a distancia sobre rapidez. Pero aquí usted tiene que ver que es algo importante, que esto no debe de olvidarse nunca, que para nosotros resolver problemas de física tenemos que igualar las fórmulas a la unidad de medida que utilizamos, que estamos investigando. De pronto, en este caso, la rapidez se calcula en metros sobre segundos, ¿sí? En metros sobre segundos, ¿sí? La velocidad también en metros sobre segundos, la rapidez en metros sobre segundos y la aceleración en metros sobre segundos cuadrados. Pero si usted puede ver, acá tenemos 140 kilómetros. Entonces tenemos que transformar los 140 kilómetros, tenemos que transformarlos a metros para tener un mismo sistema de medida. ¿Sí? Entonces, los 140 kilómetros a metros, pues multiplico por 1000 y me sale 140,000 metros. ¿Sí? Entonces la fórmula dice que tengo distancia, ya tengo distancia, y sobre la rapidez, que es 25 metros sobre segundos. Listo. Divido esto y me sale pues prácticamente 5,600 segundos. Entonces, el tiempo que yo me demoro en cruzar la ciudad en 140 kilómetros, la rapidez que yo tengo en cruzar esta ciudad a un promedio de 25 metros sobre segundos es de 5,600 segundos. Si yo quiero transformar esto a minutos, pues hago un factor de conversión y transformo de segundos a minutos. Si quiero de pronto de horas,
le transformo nuevamente de segundos a minutos y luego a horas. O si usted ya está más diestro, pues de segundos a horas los transformo, ¿sí? Entonces, recuerde que para conocer lo que es la rapidez media, es muy fácil porque la única fórmula que tenemos es rapidez media es igual a distancia sobre tiempo. Y tenemos que recordar que es una medida escalar. Y como es medida escalar, pues prácticamente solo se aumenta, va aumentando, se va disminuyendo porque no es una medida vectorial. Listo. Y para hacer este tipo de ejercicios, no se olvide que tenemos que igualar las fórmulas a una unidad de medida. Siempre la unidad de medida es el metro sobre segundo. Si tenemos en kilómetros, pues tendremos que bajar a metros. Si tenemos en horas, pues tendremos que bajar a segundos. Con tal de igualar la fórmula, y ahí vamos a tener que resolver. Y ahí vamos a poder resolver estos ejercicios. Listo. Entonces hemos visto lo que es rapidez media. Pero ahora, ¿qué es la velocidad media? Sí, recuerde que es otro elemento dentro de la cinemática que vamos a utilizar esto de aquí hasta que se termine el año. Entonces, la velocidad media dice que es el cociente del desplazamiento, la variación de la partícula entre el intervalo del tiempo total. A diferencia de la rapidez, la velocidad es un vector. Se expresa en metros sobre segundos. En un sistema de coordenadas, el signo del desplazamiento establece la dirección de la velocidad. Listo, usted lee esto, está perdido prácticamente. Pero nuevamente yo le voy a ir haciendo poco a poco para que usted vaya comprendiendo. Entonces dice que la velocidad media, ¿sí?, es el cociente del desplazamiento. Así que si usted se recuerda en la rapidez, pues prácticamente la rapidez estaba en función de la distancia. ¿Sí se acuerda? La rapidez en función de la distancia. La distancia es netamente escalar. Entonces yo puedo sumar nomás. 20 kilómetros más 20 kilómetros, 40 kilómetros. Pero la velocidad está en función del desplazamiento. Y si usted se acuerda la clase anterior que ha de haber estudiado y ha de haber pasado, el desplazamiento pues es vectorial. Si yo me muevo 2 metros hacia la derecha, ¿sí? Entonces mi desplazamiento es 2 metros. Pero si yo me desplazo 2 metros hacia la izquierda y vuelvo al punto de inicio, pues prácticamente mi desplazamiento es 0. ¿Por qué? Porque el vector pues se desplaza desde una posición de la posición A hacia la posición B y luego de la posición B se desplaza a la A. Entonces, en fin, mi desplazamiento es 0. ¿Sí? Entonces, no se olvide que una cosa es la distancia y la otra cosa es el desplazamiento. Entonces, la velocidad me mide ¿qué? No se olvide, señor, que la velocidad mide el desplazamiento. ¿Sí? Lo que vimos anterior que era la rapidez, pues la rapidez mide la distancia. Ahora la velocidad me mide el desplazamiento, ¿sí? Entonces, sigamos. Entonces, la medida es el cociente del desplazamiento, no se olviden, señores. Es el resultado del desplazamiento, ¿sí? De la partícula entre el intervalo de tiempo. ¿Qué significa? Que entonces ahora, como yo voy a ir viendo la variación, ¿no? Este símbolo que es como un triangulito y una X, pues prácticamente este triángulo significa variación. Entonces, la variación del desplazamiento es lo que yo voy a investigar. Y esta variación del desplazamiento, pues prácticamente está en función de un tiempo, ¿sí? Entonces, como es vectorial, ¿en cuánto tiempo cuánto me desplacé? ¿Y cuánto es el tiempo en el que me he desplazado? ¿Sí? Listo. Entonces, aquí dice, a diferencia de la rapidez, la velocidad es un vector. ¿Sí? Entonces, no podemos calcular como calculamos en la rapidez. Solo hicimos algunas relaciones y podíamos sacar el cálculo. Aquí ya no lo podemos hacer así, porque cada velocidad pues prácticamente está en función de un tiempo, ¿sí? Cada velocidad. Entonces, la fórmula sigue así. Vamos a ver la velocidad, pues prácticamente es la variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo, ¿sí? Para encontrar la velocidad yo tengo que
tener esta fórmula. Variación del desplazamiento sobre la variación del tiempo. Pero recordemos que el tiempo es una medida escalar. Entonces, si usted puede ver lo que está aquí, pues es igual a esto. Las dos fórmulas son iguales, ¿no? Este igual significa que lo de aquí es igual acá. Entonces, me dice que el tiempo final es menos al tiempo inicial, pero como es un escalar, pues prácticamente entonces yo lo puedo hacerle mentalmente. Entonces, si digo que yo salí a la 1 y prácticamente llegué a las 3, entonces digo, bueno, 3 menos 1, pues prácticamente mi tiempo total es 2 horas las que he estado afuera. Entonces, realizo una tercera fórmula, suprimiendo estos dos tiempos de aquí, porque es una medida escalar, y le hago en una sola. Listo. Y usted ve que la parte de arriba no la he cambiado. Entonces, para encontrar la velocidad, ¿sí? La variación para encontrar la velocidad, tengo que encontrar la variación del desplazamiento. Y lo hago con esta fórmula de aquí. ¿Sí? Entonces, usted puede ver en el carrito de abajo. Si usted puede analizar, mire, tengo yo una misma distancia, ¿sí? Una misma distancia y tengo yo un mismo tiempo. Puedo encontrar yo la rapidez, ¿sí? En qué tan rápido yo me moví, ¿sí? De tal lado a tal lado. Tengo la distancia y el tiempo. Pero no puedo yo calcular la velocidad, porque si usted se da cuenta, la velocidad es vectorial. Imagínese usted va por una carretera y en esa carretera pues prácticamente tiene muchas curvas, ¿sí? Entonces esas curvas me van a dar distintas formas, distintos tramos de velocidad. Entonces, tengo que yo ir calculando velocidad final. Entonces, ¿cómo calculo yo la velocidad? Velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Si usted puede ver, tengo yo la velocidad inicial y la velocidad final. Entonces pongo velocidad final menos velocidad inicial y por el tiempo que son 2 horas. ¿Sí? Entonces ya tengo mi fórmula. ¿Sí? Entonces yo tengo la velocidad media es igual a la velocidad final menos la velocidad o el desplazamiento inicial o sub cero. Y esto sobre el tiempo que prácticamente, listo, y tengo mi fórmula. ¿Estamos, señores estudiantes? Sí, entonces, usted puede analizar qué es lo que nosotros necesitamos. Pues no voy a poner un ejercicio porque los ejercicios de esto les digo que yo voy a enviarles otro video porque es un poco extenso, ya me quedan prácticamente 10 minutos para terminar la clase, entonces es un poco complicado. Lo que yo quiero que usted sepa en esta clase es que existe lo que es una velocidad y la velocidad está en función del desplazamiento, no se olvide, en función del desplazamiento. O sea que cuando usted vaya a investigar, vaya a hacer un ejercicio de velocidad, usted tiene que estar enfocado en cuánto se desplaza el vehículo. ¿Sí? En cuánto se desplaza el vehículo. Listo. Entonces, y este desplazamiento, pues prácticamente está en función de un intervalo de tiempo. ¿Sí? Está en un intervalo de tiempo. Entonces usted puede ver, yo construí de arriba, construí una sola fórmula para que usted se vaya ya acostumbrando a esta variable que se llama velocidad. Segundo, tenemos lo que es la aceleración media. Entonces, ya conocemos lo que es la rapidez. En cuanto, cómo mi partícula o mi vehículo se ha trasladado rápidamente. Sí, se ha trasladado rápidamente. Ahora, ¿cuánto de velocidad? ¿Qué esto significa? ¿Cuánto de desplazamiento? ¿Cuánto se ha desplazado cuando hablo de velocidad? Sí, y ahora vamos a ver lo que es la aceleración media. Dice que es el cociente del cambio, al cociente del cambio de velocidad y el tiempo. Se define como aceleración media, la cual también es un vector y nos indica la rapidez con que cambia la velocidad. Se expresa en unidades de longitud por unidad cuadrada de tiempo, metros sobre segundo al cuadrado. Es la unidad de medida de la aceleración. Y la dirección del vector aceleración será la misma que la dirección del cambio de velocidad resultante. Listo. Nuevamente voy a ir poco a poco
descifrando todo este contenido. Entonces, ¿qué dice? Que la aceleración al cociente del cambio de velocidad y tiempo. ¿Qué significa esto, señores? Que para yo encontrar primeramente la aceleración, tengo que haber encontrado primeramente la velocidad. ¿Sí? Si en un ejercicio usted tiene que le dice que encuentre primeramente, que encuentre la aceleración, usted primeramente tiene que encontrar la velocidad. Y si no tiene velocidad, pues tiene que primeramente que encontrar la rapidez. Entonces, usted se da cuenta que poco a poco usted va construyendo ya un ejercicio más complicado. Entonces, si le piden aceleración de pronto en movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración de un cuerpo, entonces primeramente usted tiene que encontrar velocidad. Si no tiene velocidad, tiene que encontrar rapidez. ¿A través de qué? Rapidez a través de la distancia y velocidad a través del desplazamiento. Y una vez que encuentre yo estas dos, ¿qué me habla? Que la aceleración, ¿qué es? Se define como, la aceleración se define como el cambio de la velocidad. Ahora, quiero que usted mire en el gráfico de acá abajo. Si usted puede ver las velocidades, va aumentando la velocidad. Entonces, la aceleración me indica que es el cambio de la velocidad en el tiempo. La aceleración, mire, la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Mire, mientras va corriendo el tiempo, la velocidad va variando, va aumentando, ¿sí? Y aquí le puse una parte que dice que la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. O sea que, voy a ponerle un ejemplo para que usted tenga más o menos una idea. Nosotros teníamos los vehículos allá, bueno, que el que tenga vehículo, recuerde que la cinemática solo estudia el movimiento, no estudia quién lo produce. Entonces, yo empujo un vehículo. En el momento que yo empujo este vehículo, el vehículo parte de la posición cero, de velocidad inicial cero, ¿sí? Y comienza a tener ya una inicial. Pero mientras va pasando el tiempo, en la aceleración, la velocidad se va incrementando. Entonces, ¿qué significa? Que la aceleración es el cociente del cambio de velocidad, es el resultado de la velocidad. Entonces, la aceleración me va a calcularme el cambio de velocidad en una unidad de tiempo. Entonces, por cada segundo, yo voy a calcular cuánto de velocidad va a aumentar. ¿Sí? Entonces, si usted puede ver, en los carritos, mire, comienza una velocidad pequeña, pero mientras va pasando el tiempo, va aumentando la velocidad. ¿Sí? Va aumentando la velocidad. Entonces, la aceleración lo que hace es calcula el cambio de la velocidad en un tiempo determinado, ¿sí? O en un intervalo de tiempo. Así sea la aceleración, usted puede ver esta que está con A, es una aceleración, está constante, tienen los mismos tamaños. Y no se olvide que la velocidad y la aceleración son vectoriales. No podemos calcular como la rapidez o como la distancia. Los dos tienen magnitud y dirección. Entonces, por ejemplo, usted está corriendo, parte de cero. Su aceleración, o sea, su aceleración es la misma. Pero mientras usted va aumentando el tiempo, usted va viendo que los trancos que usted da son mucho más rápidos. Entonces, ahí usted puede dar viendo que usted ya no puede dar más, ya no acelera más, pero ¿sabe qué? Su aceleración es constante, pero en el tiempo usted la velocidad va aumentando. Entonces, para que tenga ya más claro el concepto, la rapidez está en función de la distancia, me calcula prácticamente la distancia. La velocidad me calcula el desplazamiento, pero la aceleración me calcula la velocidad, me calcula cuánto ha cambiado de velocidad en un intervalo de tiempo. Eso es, señores estudiantes, con esto terminaríamos recién lo que es todas estas variables de lo que es la cinemática. Entonces hemos visto lo que es el eje de coordenadas o el sistema de referencias que están aquí. Hemos visto lo que es distancia, hemos visto lo que es la trayectoria, de pronto que está aquí, la trayectoria. Hemos visto lo que es la posición, está en la posición 1 y luego va a la posición número 3. Hemos visto lo que es posición, hemos visto lo que es la distancia, lo que es el desplazamiento, lo que es la velocidad,
la rapidez, la aceleración. Entonces, todos estos conceptos vamos a utilizar de aquí en adelante para hacer ejercicios de física. No me alcanza el tiempo, señores estudiantes, así que el deber, pues netamente está en lo que es la rapidez. Y en la clase anterior, pues hemos de hacer ejercicios de aceleración, de velocidad media y de aceleración media. Entonces, en el ejercicio tenemos que primero vamos a pasar las diapositivas, estas diapositivas, y vamos a realizar estos ejercicios de rapidez media. Sí, no se olvide que todas estas son escalares, ¿sí? Y no necesitamos gran cosa. No se olvide que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos metros y tenemos segundos. Esta está muy bien, pero quiere que cambiemos a pulgadas, ¿sí? Acá en el segundo tenemos una carretera rápida, está en kilómetros y está en minutos. No se olvide que aquí tenemos que transformar a una unidad de medida. Acá tenemos en metros sobre segundos, está muy bien, pero mire, dice, la rapidez media de un avión es 50 metros al pasar. Aquí hay que hacer una diferencia, ¿sí? Una pequeña resta para que usted pueda sacar el tiempo de llegada. Dice, una partícula se encuentra, aquí tenemos, nos pone como ejes de coordenadas, ¿sí? X, 36 metros sobre segundos, y tenemos en el otro X, en el eje de las X tenemos, o sea, tenemos dos ejes, dos sistemas de referencias, la cual quiere que midamos la rapidez media. Y la última dice, un automóvil se encuentra a 50 kilómetros, ¿sí? Recordemos que está en kilómetros, una carretera rectiplana, y su rapidez media nos da la rapidez, y tenemos que utilizar el triángulo que prácticamente. Eso es, señores estudiantes. Si es que de pronto no ha comprendido, por favor, le animo a que repita nuevamente el video las veces que sean necesarias. Recuerde que son términos muy esenciales que usted debe de conocer de física, como son el desplazamiento, para cómo funciona el desplazamiento, qué es la velocidad, cómo funciona la velocidad, qué es la aceleración, cómo funciona. Si usted tiene claro estos conceptos, usted délo por seguro que cualquier ejercicio de física de aquí o en la universidad, usted lo va a lograr. Sí, pero lo importante de aquí es que usted tenga claro los conocimientos de qué es partícula, qué es distancia, qué es desplazamiento, qué es trayectoria. Todos estos temas que hemos visto en estas dos clases es para usted de suma importancia. Si usted quiere, puede volver a estudiar, vuelva a investigar para que usted tenga claro estos conceptos. Entonces, con estos conceptos claros, yo vuelvo la próxima semana, si Dios permite, y hacemos ejercicios ya netamente de física, de velocidad y de desplazamiento, y usted va a ver que vamos a utilizar todas estas fórmulas y estos nombres, ¿sí? Estos nombres. Eso es, señores estudiantes, solamente me queda un minuto, hemos ido muy rápido. Como les dije, voy a hacerles una clase adicional con los ejercicios para adelantarnos y que en esta clase que yo explique siquiera sea de 1 hora, pero esta le voy a enviarle por el día martes de la otra semana, le de enviar, para que usted adelante ya el trabajo que nos tocaría el viernes que viene. Eso es, señores estudiantes. De mi parte les agradezco mucho, no sé cuánto tiempo me quede y ojalá Dios permita nos podamos ver la próxima semana. El deber de la misma manera ya le subo al Classroom y espero que todo salga bien para el país y para nosotros. Que Dios les bendiga mucho y estamos